Buen día gente, estoy muy contenta porque como pueden ver logré tener el segundo tutorial de noviembre a tiempo. Pensé que no lo lograría cuando vi que habían elegido a Haku, pero me encantan los retos y espero que a ustedes también porque verán algunas cosas que no apliqué en mis tutoriales anteriores. Suficiente introducción, mejor comencemos. Lo primero, como siempre, es ir a la descripción del video, ya que ahí dejo la lista de materiales que necesitarás y cualquier información que sea importante para la realización de este amigurumi. Lo primero que vamos a hacer es la cabecita y para eso comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En la vuelta 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la vuelta 4 comenzamos haciendo un punto bajo, luego un aumento y después hacemos una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y para terminar la vuelta hacemos un punto bajo. En la vuelta 5 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la vuelta 6 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, luego un aumento y después una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos. Al final de la vuelta 6 debería tener 36 puntos y a continuación voy a hacer 7 vueltas haciendo un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que son 7 vueltas de 36 puntos bajos. Voy a hacer el primer punto bajo, lo marco y ahora sí empiezo con mis 7 vueltas. Aquí terminé mis 7 vueltas de 36 puntos bajos y antes de continuar voy a colocar los ojos. Estos van a ir entre la vuelta 11 y la 12 a una distancia de 6 puntos. Entonces contamos desde el centro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y aquí colocamos el primer ojo. Y desde aquí contamos 6 puntos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el próximo colocamos el segundo ojo. Colocando ojos de 8 milímetros me deberían quedar 4 puntos visibles entre ojo y ojo. 1, 2, 3 y 4. Y ahora coloco los seguros. Y ahora ya podemos continuar. En la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 2 puntos bajos, una disminución y a continuación una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 5 veces.
y para finalizar la vuelta hago 2 puntos bajos. En la siguiente vuelta voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, una disminución y luego una secuencia de 2 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y terminamos la vuelta haciendo un punto bajo. Aquí antes de seguir voy a rellenar. Ahora sí, en la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 6 veces. En la siguiente vuelta hacemos 6 disminuciones. Y ahora en la última vuelta vamos a hacer 6 aumentos, pero solo tomando la hebra delantera. Y para terminar simplemente hacemos un punto deslizado al primer punto de la vuelta. Y ahí cortamos dejando lo suficiente para después hundir los ojos. Recuerden que si no saben hundir los ojos, yo tengo un video tutorial donde enseño cómo hacerlo y el link lo voy a dejar en la descripción de este video. Ahora les voy a mostrar cómo hacer la nariz y para eso vamos a necesitar color beige, blanco y rosado. Empezamos con color blanco. Hacemos un anillo mágico con 6 puntos bajos. Cerramos y en la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos. A partir de la siguiente vuelta vamos a hacer cambios de color. Recuerden que los cambios de color se hacen en el punto anterior a donde necesitamos el nuevo color. Yo también tengo un tutorial sobre esto que voy a dejar el link en la descripción, así que voy a explicar esto un poquito más rápido. Samba. Perdón, ahora sí. Por ejemplo, en la próxima vuelta tengo que hacer un punto bajo en blanco, 4 puntos bajos en beige y 7 puntos bajos en blanco nuevamente. Entonces el cambio de color lo tenemos que hacer en el primer punto. Empezamos haciendo el punto bajo con blanco, pero lo terminamos de hacer con el color beige. Lo pasamos de esta forma. Aquí voy a apretar el color blanco para que quede firme la hebra café y ahora comienzo a tejer los 4 puntos bajos en beige. Y aquí también voy a aprovechar de ir escondiendo la hebra blanca y la hebra beige. Ahí va el primer punto bajo, el segundo punto bajo, el tercer punto bajo y en el cuarto punto bajo vamos a cambiar de color nuevamente a blanco. Partimos el punto con color beige y lo cerramos con color blanco.
Y ahora tengo que hacer 7 puntos bajos en color blanco y voy escondiendo solo esta hebra, que es la que voy a ocupar nuevamente después cuando vaya en esta parte. En la siguiente vuelta voy a comenzar haciendo un aumento en color blanco y en el segundo punto del aumento voy a hacer el cambio de color. Y ahora voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento con color beige. Recuerden ir llevando en todo momento la hebra del color que no están ocupando. Y ahora un aumento. Y aquí tengo que hacer el cambio de color en el segundo punto del aumento. Ahora con el color blanco voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Y termina la vuelta con 3 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer 2 puntos bajos y en el segundo punto bajo voy a hacer el cambio de color. Y ahora hago 5 puntos bajos en color beige. Y en el quinto punto hago el cambio de color. Y ahora hago 8 puntos bajos en color blanco para terminar la vuelta. En la última vuelta voy a hacer 2 puntos bajos. En el segundo punto voy a hacer el cambio de color. Ahora hago 5 puntos bajos en color beige. Y en el quinto punto tengo que hacer el cambio de color. Y aquí hacemos en color blanco 3 puntos bajos, 4 medios puntos altos. Ahora hacemos un punto bajo y finalizamos con un punto deslizado al primer punto. Aquí cortamos dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. También les recomiendo dejar un poquitito del color beige para coser esta parte. Ahora mucha atención, espero explicarlo lo más claro posible. Los bigotes los vamos a colocar entre la vuelta 5 y la vuelta 6. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, van a ir en esta línea. Aquí tenemos el término del color beige y el comienzo del blanco. Y aquí hay un punto, ¿cierto? Entonces cuentan 1, 2 y en el tercero van a agarrar un nuevo hilo que sería en color blanco. De esta forma. Y aquí van a ser 24 cadenas, pero muy apretadas. Y aquí van a cortar, no es necesario que dejen mucho. Y ahora tienen que hacer esto mismo, pero al otro lado. Aquí tenemos la unión de los dos colores
y cuento 1, 2 y en el tercero engancho un nuevo hilo de color blanco. Y aquí nuevamente tenemos que hacer 24 cadenas, también lo más apretadas posible. Y así deberían quedar ambos bigotes. Ahora tienen que esconder solo estas hebras, la que van a la base de la nariz. Esta la tienen que dejar así por ahora. Después les voy a decir qué hacer con ella. Entonces, lo ideal es que dejen esta hebra dentro de la nariz y le hagan un nudo, para que quede lo más seguro posible. Y aquí no es necesario cortarlo porque esto va a servir como relleno. Solo lo dejan por dentro. Y el último detalle de la nariz va a ser la línea rosada que va entre la vuelta 2 y la vuelta 3. Es decir, 1, 2, en este espacio, justo donde comienza el color beige. Y tiene que abarcar desde punta a punta del color beige. Eso es lo que voy a hacer ahora. Bueno, y así debería quedar la nariz. Yo pasé 3 veces el hilo para que quedara una línea más gruesa. Ahora les voy a enseñar cómo hacer la oreja y para eso vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y en la segunda vuelta hacemos una secuencia de un punto bajo y un aumento 3 veces. En la vuelta 3 vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 6 veces. Al final de esta vuelta debería terminar con 24 puntos bajos. Y en las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 24 puntos bajos. Ahí marqué mi primer punto. Y ahora sí voy a avanzar con las 2 vueltas. Aquí terminé las 2 vueltas de 24 puntos bajos y en la próxima vuelta y última voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y una disminución 6 veces. Y para terminar hacemos un punto deslizado al primer punto de la vuelta. Cortamos dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. La oreja va de esta forma, no va rellena como pueden ver, y lo único que tienen que hacer es colorear el centro. Pueden hacerlo con rubor como lo estoy haciendo yo o con pintura acrílica si tienen algún tono rosadito. Y por supuesto tienen que repetir esto mismo para hacer la segunda oreja. A continuación voy a hacer los cuernos y ocupé un color que es el mismo que ocupo para cuando tengo que hacer pieles claras. Entonces aquí comenzamos con un anillo mágico de 4 puntos bajos. Cerramos y en la segunda vuelta hago un aumento y 3 puntos bajos.
En la vuelta 3 vamos a hacer un aumento y 4 puntos bajos. En la vuelta 4 voy a hacer un aumento y 5 puntos bajos. Y por último hacemos un punto deslizado en el primer punto. Cortamos dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Esta misma colita la voy a ocupar para rellenar el cuerno. Después solo tienen que hacer otro cuerno igual a este. Para hacer el pelo de Haku ocupé color turquesa y lo voy a trabajar en filas. Eso quiere decir que voy a hacer una cadena y voy a girar el tejido al final de cada fila. Empezamos haciendo 2 cadenas. Y en la primera cadena que hicimos voy a hacer un aumento. Aquí hago una cadena, giro el tejido y ahora hago un aumento y un punto bajo. Hago una cadena, giro y hago 3 puntos bajos. Hago una cadena, giro el tejido y ahora voy a hacer 3 puntos bajos, pero solo tomando la hebra trasera. Hacemos una cadena, giramos y hacemos 3 puntos bajos tomando ambas hebras. Las últimas 2 filas tienen que repetirlas 10 veces más. Eso quiere decir la fila donde hicimos 3 puntos bajos solo por la hebra trasera y la fila donde hicimos 3 puntos bajos tomando ambas hebras. La idea es que estas hebras libres siempre queden por el mismo lado, ya que aquí vamos a enganchar los mechones. Y además el largo de esta pieza va a depender solo del tamaño de su cabecita, así que les recomiendo igual que vayan probándola mientras avanzan, porque puede pasar que vayan a necesitar más vueltas o menos vueltas. Pero la idea es que esta parte cubra hasta aquí abajo, para que tengan una referencia. Aquí ya terminé la primera parte del pelo y si ustedes necesitaron la misma cantidad de repeticiones que yo, deberían tener un total de 25 vueltas en toda esta pieza. Ahora van a cortar, dejando solamente un poquito, y ahora vamos a comenzar a hacer los mechones. Entonces lo que vamos a hacer es enganchar el hilo turquesa en la primera hebra que quedó libre en esta parte donde tenemos esta punta. Entonces aquí enganchamos y hacemos 4 cadenas, y sobre la cadena, comenzando desde la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos un punto deslizado y 2 puntos bajos. Todos los mechones van a ser iguales, 4 cadenas, y sobre la cadena hacemos un punto deslizado y 2 puntos bajos. Entonces aquí voy a la siguiente hebra que está libre y hacemos un punto deslizado. Y nuevamente hacemos un mechón. Las 4 cadenas y sobre la cadena hacemos un punto deslizado y 2 puntos bajos. Y vamos a la siguiente hebra que está libre aquí y hacemos un punto deslizado. Ahí está lista la primera fila de mechones. Ahora tenemos que bajar hasta esta fila donde tenemos las hebras libres. Entonces lo que voy a hacer son 2 puntos deslizados
sobre el borde. Esto es solamente para llegar a la altura de esta hebra libre. Entonces aquí hacemos un punto deslizado para enganchar a la hebra y ahí comenzamos nuestro nuevo mechón, que como siempre va a ser de 4 cadenas, y sobre la cadena un punto deslizado y 2 puntos bajos. Y aquí repetimos lo que hicimos en esta parte. Vamos a la siguiente hebra delantera, hacemos un punto deslizado y empezamos un nuevo mechón. Vamos a la próxima hebra libre y hacemos un punto deslizado. Terminamos a este lado y vamos a bordear haciendo 2 puntos deslizados hasta llegar a la otra hebra libre. Y ahora con un punto deslizado enganchamos a la hebra libre. Esto lo tenemos que repetir hasta el final de esta pieza. Antes de hacer la cola vamos a coser todas las partes de la cabeza. Para eso yo recomiendo que fijen primero con pins todo, que yo sé que a algunas personas no les gusta ver todos estos hilos y prefieren ir cosiendo a medida que van tejiendo las piezas, pero la verdad es que yo no lo recomiendo mucho. Siempre prefiero ver todo en su ubicación para asegurarme que quede armónico. En este caso sobre todo es importante hacerlo así porque tenemos que asegurarnos que la distancia entre las orejas sea la adecuada para que los cuernos y el pelo quede en el medio. Entonces lo primero que voy a coser son las orejas y la nariz. Esto ahora sí lo podemos sacar para que no nos cueste tanto coser esas partes. Entonces van a coser la oreja por todo este borde. Como vieron, yo preferí dejar la oreja totalmente cerrada para no tener que coser por dentro y la verdad es que me gustó mucho más cómo se ve así. Aquí me falta aún pintar la parte del centro. Bueno, y nunca está de más decir esto, pero a pesar que coser sea de las partes que menos les gusta, vale la pena tomarse su tiempo porque lamentablemente es de las partes más importantes de hacer amigurumi. Y ahora vamos a coser la nariz y para eso vamos a coser por todo este borde con blanco y sobre la nariz vamos a coser en color beige. Bueno, aquí ya cosí la nariz, me quedó de esta forma y lo que voy a hacer ahora es coser los cuernos y luego coser esta parte del pelo. Y esto lo tengo que coser por todo el borde. Lo que pueden hacer también es pegarlo con silicona y darle algunas puntadas para asegurar. Por último, para terminar con la cabeza voy a colocar cola fría en los bigotes y así hacer que queden mucho más firmes, pero no quiero que queden tan rígidos, entonces combiné cola fría con un poquitito de agua. Si lo aplican con las manos no se les vaya a olvidar lavárselas antes de hacer esto, o si no, lo ideal sería con un pincel, pero yo no encontré el mío.
Ahora tenemos que esperar que esto se seque, pero antes intenten darle la forma que quieran. Ustedes tienen que esperar que se seque esto por completo antes de cortar las puntas, pero lo voy a hacer ahora solamente para mostrarles. Tienen que cortar el bigote así y como está con cola fría no se va a soltar. Y ahora sí la cabecita está lista y mientras se secan los bigotes les voy a enseñar a hacer la cola. Y ahora sí podemos comenzar con la cola. Vamos a empezar haciendo la base, que sería en color blanco. La cola la tenemos que comenzar haciendo 9 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda, tenemos que hacer 8 puntos bajos. Pero lo vamos a hacer tejiendo por la tercera hebra. Tenemos esa hebra, tenemos esta hebra y la tercera hebra la tenemos por detrás, que sería esta de aquí. Entonces, tomando estas, voy a hacer 8 puntos bajos. Voy a hacerlo de nuevo para hacer las cadenas más sueltas. Y ahí recién hice mi primer punto bajo. Voy a la siguiente cadena. Bueno, ahí tengo los 8 puntos bajos. Si ustedes no logran encontrar la tercera hebra, no se preocupen, pueden hacerlo de la forma normal, pero de todas formas inténtenlo porque hay muchos patrones donde sí sale que tienen que usar esta técnica. Entonces, llegué al final de esta parte, voy a hacer una cadena y aquí voy a hacer un punto bajo sobre el último punto que hicimos. Y ahora hago un punto bajo en la primera cadena. Tiene que quedar de esta forma. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer una cadena, giro el tejido, voy a hacer 2 puntos bajos tomando solo la hebra delantera. Voy a girar, me deberían quedar estas hebras libres y aquí voy a hacer un punto bajo en cada hebra, en cada una de estas hebras, 1 y 2. Puede que les cueste, pero tómense su tiempo. Entonces yo cuando tengo que hacer esto engancho de esta forma. Ocupo esto para ayudarme, engancho y doy la vuelta. Entonces ahí hago mi primer punto bajo y el segundo punto bajo. Creo que esta va a ser la parte más difícil de la cola. Si es que no están acostumbrados a hacer esto. Entonces, ahí tenemos 2 puntos bajos por aquí, me di la vuelta y hice 2 puntos bajos por el otro lado y ahora se puede empezar a tejer en espiral. Entonces, me voy al primer punto que hice y ahí voy a hacer un aumento. Luego un punto bajo, luego un aumento que sería por el otro lado y termino con un punto bajo.
y aquí debería tener 6 puntos bajos. Entonces en la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 3 veces, para así terminar con 9 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 9 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que es una vuelta de 12 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 3 veces. En la próxima vuelta hago un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que es una vuelta de 15 puntos bajos. Ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 3 veces. En la próxima vuelta hago un punto bajo en cada punto de la vuelta. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta voy a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 3 veces. Y a continuación voy a hacer 2 vueltas haciendo un punto bajo en cada punto, y eso quiere decir que son 2 vueltas de 21 puntos bajos. Hago mi primer punto, lo voy a marcar. Y ahora sí empiezo con mis 2 vueltas. Bueno, aquí terminé mis 2 vueltas y ahora voy a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 3 veces. Aquí ya terminé la vuelta y antes de continuar voy a rellenar la cola. Hay que intentar que el relleno llegue a esta parte. Ya, ahora sí podemos seguir. Lo que van a hacer ahora es lo siguiente. Van a poner la cola en esta posición con la parte plana hacia arriba y van a aplanar esta parte del extremo superior. Entonces debería quedar todo aplanado en la misma dirección. Lo que quiero decir con esto es que no hagan esto. Tiene que quedar todo aplanado hacia arriba. De esta forma vamos a saber cuántos puntos tengo que avanzar antes de cerrar la pieza. Entonces, en mi caso tengo que avanzar 2 puntos para llegar a esta esquinita. Esta cantidad de puntos que voy a avanzar puede variar dependiendo de la tensión que estén ocupando o del hilado. Por eso no quise darles como una fórmula exacta para que ustedes supieran cómo calcularlo. Entonces ahí avancé mis 2 puntos bajos y ahora vamos a comenzar a cerrar. Y para eso vamos a tomar el próximo punto de adelante con el último punto de atrás. Y aquí deberían cerrar con 9 puntos.
Voy a cortar y así debería quedar la base de nuestra cola. Ahora vamos a hacer esta pieza que es del mismo color de los cuernos. Bueno, esta pieza la vamos a trabajar en filas, así que vamos a comenzar haciendo 2 cadenas. Y sobre la primera cadena hacemos un punto bajo. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y sobre el punto bajo hacemos un aumento. Hacemos una cadena, giramos y aquí hacemos 2 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos y hacemos un aumento y un punto bajo. Hacemos una cadena, giramos y hacemos 3 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos y hacemos 2 puntos bajos y un aumento. Hacemos una cadena, giramos y hacemos 4 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos y nuevamente hacemos 4 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos y hacemos 3 puntos bajos y un aumento. Hacemos una cadena, giramos y en las próximas 4 filas voy a hacer 5 puntos bajos. Ahí terminé las 4 filas y quedaría lista nuestra pieza. Y ahora voy a comenzar la tercera parte de la cola y vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en esta parte de la cabeza. Ahora también vamos a trabajar en filas y vamos a comenzar haciendo 4 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda cadena, desde el ganchillo, hago 3 puntos bajos. Hago una cadena, giro y aquí voy a hacer 3 puntos bajos, pero solo tomando la hebra trasera. Las 2 filas que acabo de hacer tienen que repetirlas 3 veces más, es decir, la fila donde hicimos 3 puntos bajos de forma normal y luego 3 puntos bajos tomando solo la hebra trasera. Eso quiere decir que tienen que parar cuando tengan un total de 8 filas. Aquí ya terminé mi fila número 8 y deberían quedar por este lado 4 filas con las hebras libres. En la próxima fila lo que vamos a hacer es, primero obviamente la cadena, giramos y luego hacemos una disminución y un punto bajo. Hacemos una cadena, giramos y hacemos 2 puntos bajos, pero solo tomando la hebra trasera. Ahora hacemos una cadena, giramos y hacemos una disminución. Hacemos una cadena, giramos y sobre la disminución hacemos un punto bajo y ahí terminamos. Ahora simplemente cortamos, vamos a dejar lo suficiente para después coser a la cola. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la pieza de la cabeza, vamos a hacer mechones ocupando las hebras libres que quedaron por este lado. Vamos a empezar por esta punta, nos enganchamos de la primera hebra que quedó libre y con color turquesa hacemos 4 cadenas. Los mechones van a ser exactamente iguales a los de la cabeza. Hacemos 4 cadenas.
y sobre la cadena hacemos un punto deslizado y 2 puntos bajos. Y en la próxima hebra libre hacemos un punto deslizado. En esta fila solo teníamos 2 hebras libres, así que solo nos alcanza un mechón. Ahora vamos a rodear haciendo 2 puntos deslizados hasta llegar a la próxima fila donde tenemos hebras libres. Vamos a la primera hebra que tenemos a este lado y aquí enganchamos haciendo un punto deslizado. Y ahora hacemos nuevamente 4 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado y 2 puntos bajos. Vamos a la próxima hebra libre y hacemos un punto deslizado. Como aquí sí tenemos una hebra libre más, hacemos otro mechón. Uno con un punto deslizado a la próxima hebra libre y ya esto lo tengo que repetir hasta el final de la pieza. Voy a hacer 2 puntos deslizados por el borde y luego un punto deslizado para enganchar a la primera hebra libre. Y ahí empiezo los mechones de esta fila. Ahora simplemente cortamos. Ya tenemos las 3 piezas y solo nos falta el detalle de la punta de la cola. Para eso lo que voy a hacer es cortar muchas tiras de unos 10 centímetros. Bueno, y ahora lo que van a hacer es colocar estas tiras en esta parte de la cola. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a tomar solo una hebra, voy a tomar la mitad de la hebra del punto y desde aquí, desde afuera hacia adentro, voy a enganchar una hebra. Y ahí queda la primera fija. Y eso lo vamos a hacer en cada uno de los puntos. Voy a la siguiente hebra. Tomo solo, en este caso se ve como hebra delantera. Tomo la hebra delantera de afuera hacia adentro. Y engancho otro hilo. En mi caso siento que faltan algunas aquí en la punta, así que voy a colocar un par más en esta parte. Una vez que tenga esto listo, lo que voy a hacer es separar hebra por hebra. Por ejemplo, el hilo que uso yo es de 4 hebras, entonces tengo que separar las 4 hebras. Y me voy a ayudar con una aguja. Si ustedes están ocupando un hilo acrílico, va a ser mucho más fácil porque este no se va a romper. Como yo estoy ocupando algodón, si empiezo a peinarlo con un cepillo de mascota, probablemente se va a romper. Así que por eso no lo voy a hacer así. Así que tómense su tiempo, vean alguna serie y comiencen a separar hebras. Ya, terminé de separar las hebras y quedó así. Entonces, a continuación le voy a dar la forma, que es como una forma de hoja de árbol. Esto y termina en punta.
algo así debería ir quedando. Después de todas formas se le pueden hacer más retoques, pero primero voy a hacer lo siguiente. Van a necesitar una lámina de plástico para no ensuciar la mesa o donde sea que están trabajando. Y van a colocarlo de esta forma. Tiene que ser una base que no se pegue porque vamos a colocar cola fría en esta forma para que quede fijo en esta posición. Van a hacer una mezcla nuevamente de cola fría con un poquito de agua y van a colocar sobre esta pieza. Ya, así quedó mi cola. Una vez que esté seco pueden hacer cualquier retoque que necesiten hacer con tijeras. Si es que necesitan cortar alguna puntita que quedó más larga, eso lo pueden hacer después. Y les voy a enseñar cómo van las otras partes de la cola. Y se los voy a mostrar en esta, que todavía no le pongo cola fría. Esto es muy simple. Colocan una por la parte del frente. Ahí, y cosen por todo el borde, y la otra pieza la colocan por detrás con esta colita, con esta punta hacia abajo, y también cosen por todo el borde. Como les mencioné también en la cabeza de Haku, lo que pueden hacer, si es que no les gusta coser mucho, es pegar la pieza con silicona y después darle algunas pocas puntadas, solamente para asegurarlo. Eso es lo que voy a hacer ahora. Ya, aquí tengo lista la cola por completo. Aquí también ya le eché la cola fría a la punta de la cola y está lista. Así que falta lo último. Tenemos la cabecita aquí y con 6 argollas, que las tengo por aquí, van a hacer lo siguiente. Van a colocar 2 argollas en la cola, una en cada extremo, una por aquí y otra por acá, y van a hacer lo mismo en la cabeza. Tienen que asegurarse que la distancia de las argollas que pongan en la cabeza sea la misma que las argollas de la cola, y también es importante que la dirección de las argollas sea la misma de la cola y de la cabeza. Si yo pongo las argollas de esta forma, también tengo que ponerla así en la cabeza. Si la pusiera así en la cola, también tengo que ponerla de lado en la cabeza, ¿ok? Y luego que terminen eso, van a ocupar 2 argollas para unir las 2 argollas de la cabeza con las 2 argollas de la cola. Ya voy a avanzar con eso mientras, y les voy a mostrar cuando esté completamente listo. Para terminar nuestro poplanita de Haku, solo falta colocar el palito de popcake, aunque por supuesto puedes usarlo como llavero colocando un ganchito en su cabeza. Muchas gracias por ver este tutorial, espero que lo hayas disfrutado y ames el resultado tanto como yo. Y no olvides dejar un like, comentar, suscribirte para no perderte de nada. Recuerda que las votaciones para elegir el próximo tutorial son a través de Instagram y puedes dejar tus ideas en la publicación de Haku. Y bueno, si te gusta mi trabajo y quieres que siga subiendo este tipo de contenido, puedes apoyarme donando un café en Ko-fi, además que haciendo esto puedes optar algunos beneficios extra. Ahora sí, sin más que decir, que tengas un lindo día.